¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Les saluda su anfitrión y hermano Renan Palacios Uribe. El día de hoy estaremos tratando el mensaje a la iglesia de Tiatira. Como ya es habitual, nuestro invitado es nuestro hermano en Cristo, Rodolfo Vázquez Coquín. Nos conectamos desde la ciudad de Valparaíso, Chile, país en América del Sur. Rodolfo, buenas noches, tu saludo para quienes nos siguen en las redes sociales. Muy buenas noches, hermano Renan. Gracias por la invitación. También saludos a todos los que siguen en las redes en este programa. Y bueno, la disposición y con el ánimo de poder afrontar esta importante parte de la escritura del mensaje Tiatira. Bien, las gracias, mi hermano. A quienes se conectan vía Zoom, les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Repito, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Voy a dar lectura a esta porción bíblica. Dice la palabra del Señor, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor bendiga su palabra, hermanos, oyentes y televidentes. Como vemos a través de cada una de estas cartas que hemos venido tratando, el Señor envía a las 7 iglesias, pues, y podemos ver que todas ellas eran diferentes. Hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso mantenía la pureza doctrinal, pero habían dejado su primer amor. Por su parte, la iglesia en Esmirna se tenía que preparar para la tribulación y el sufrimiento, y la iglesia de Pérgamo había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Acordémonos, pues, también de la iglesia de Sardis, lo que vivieron. Y ahora vamos a escudriñar el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y vamos a ver, pues, que aunque también tenía algunas cosas que el Señor alababa, sin embargo, estaban haciendo componendas, podemos decirlo así, con el mundo que desagradaban a Dios. Hermano Rodolfo, a Tiatira, siendo una de las ciudades más pequeñas según la geografía, se le dirige la carta más larga. ¿Qué nos dice sobre esta ciudad? Bueno, respecto al contexto en que la carta es escrita, no hay duda que Tiatira, como dicen los arqueólogos, los historiadores, se refiere a una ciudad que en su tiempo también tuvo momentos de gloria, de poder, sobre todo cuando uno de los generales de Alejandro Magno, Seleuco,
fundó esa ciudad a nombre de su hija. Tiatira es la hija de Seleuco, uno de los 4 grandes poderosos, que formó el imperio Seleucida, en lo que es en la parte del norte, también sur-norte de lo que era la tierra de Palestina. Fue un tiempo de gloria, un tiempo de poder, un tiempo de fuerza militar, pero que con las derrotas consecutivas, finalmente con el Imperio Romano perdió toda trascendencia estratégica y militar, de manera entonces que la ciudad gozaba de un pasado heroico, pero ahora es una ciudad que se caracterizó específicamente por su gran diversidad comercial, manufacturera, una ciudad prácticamente de comerciantes, que tenía bastante influencia comercial, por lo tanto, era una ciudad bastante atrayente para quienes quisieran vivir allí, lo cual representó también para los cristianos ahí eh, que se reunían en Esmirna, en Tiatira, aunque no sabemos cómo se formó la asamblea, sí que estaban bajo tremenda presión, tremenda tentación de ser parte del testimonio de Cristo y a la vez no ser parte del mundo, con todo lo que el mundo exigía de que ellos también formasen parte de la cultura, del pecado, de la idolatría de aquella ciudad. Obviamente todas las ciudades que hemos venido estudiando, hermano Renan, hasta Pérgamo, siempre ha habido la lucha del creyente que vence al mundo. En este caso la lucha es mucho más álgida, es mucho más terrible, porque ya no es un asunto de estar en el seno de una asamblea donde todos se animan en las cosas del Señor, se fortalecen, se consuelan en cuanto a la lucha diaria, el testimonio al mundo, la separación del mundo. El problema de los creyentes en Tiatira es que van a enfrentar una enseñanza, como vamos a ver, que desde el seno de la asamblea, en vez de animarles a la separación del mundo, les anima al sincretismo, ¿no es cierto?, a la mezcla, a contemporizar con el mundo, a no a diluir la separación del mundo, por lo cual había el tremendo peligro de realmente perder la verdadera identificación y separación del Rodolfo, mundo. permíteme la primera interrupción o la primera pregunta que te quiero hacer cuando hablas tú de la lucha que tenían los creyentes, ¿no? Recordamos nosotros que Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado pues a Filipos, procedente de Tiatira. Voy a leer la cita de Hechos de los Adelante. Apóstoles 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Al estudiar la carta, dime, lo acabas de mencionar, ¿había persecución o no había persecución contra los cristianos en aquella ciudad? No hay ninguna mención, hermano, respecto a la persecución, lo cual hubiese quizás sido, aunque a veces nuestra naturaleza humana no lo quiere entender así, porque no quiere sufrir. La verdad es que la persecución en el caso de Esmirna fue una tremenda bendición. Nunca hubo más gloria a Dios que en los tiempos de Esmirna. En Tiatira no lo había. Había el peligro precisamente de la falta de persecución. Al contrario, había el peligro real de la asociación al mundo. La enseñanza respecto a que no tiene tanto valor realmente una separación abierta en cuanto a tu fe cristiana. Había una enseñanza peligrosísima, la misma enseñanza de la doctrina de Balaam en Pérgamo, que en realidad eran las obras, dice, o la doctrina de Balaam, que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar con los ídolos, se transforma ya en una enseñanza no solo asumida, sino una verdadera apología, una verdadera proclamación de lo que es la mezcla o el mezclar de la vida del creyente en relación con el mundo. El pecado de Pérgamo ahora pasa a ser una enseñanza doctrinal, en este caso con un verdadero sistema de enseñanza que es tremendamente pernicioso y peligroso para los creyentes ahí en Tiatira. No había persecución, pero había algo más terrible, más dañino y que siempre va a ser dañino, es el coqueteo, es la amistad con el mundo,
Como Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y quiera una unión real con el mundo en su idolatría y en su inmoralidad. Hermano, el remitente, como lo dice Apocalipsis 2:18, el remitente es en todos los casos el mismo Señor Jesucristo. Pero como ya hemos visto en las cartas anteriores, en cada una pues se presenta señalando alguna característica especial de su persona, apropiada pues para cada caso particular de la iglesia a la que se dirige en ese momento. Aquí nosotros observamos en esta ocasión, hermano Rodolfo, términos especialmente severos que usa pues, por ejemplo, el Hijo de Dios, ¿no? El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué nos puedes definir de cada una de estas menciones? Exactamente, lo ha dicho muy bien usted, hermano. Aquí está la presentación del Señor, que es el que envía la carta, la manera en que Él se presenta a la iglesia. Están los términos más severos que podemos encontrar en la Escritura. Todos los títulos son gloriosos en estas 7 cartas. El conjunto de todos los títulos nos hablan aspectos realmente maravillosos de la persona del Señor, y por sí solo vale la pena estudiarlos. La manera en que las 7 maneras en que el Señor se presenta. Pero aquí claramente el Señor está en una posición prácticamente de juicio, en una posición de guerra, en una actitud de lucha contra lo que Él más ama, a favor de lo que Él más ama, que es su pueblo, su iglesia, que Él ganó con su sangre, y en contra de aquellos que de una manera tan perniciosa están dispuestos a destruir con un sistema eh, de enseñanza corrompido totalmente, destruir un aspecto importante de la vida cristiana y del testimonio cristiano, que es la santidad, que es la separación del mundo, que es una vida realmente agradable conforme al carácter de aquel que nos salvó. De manera entonces que efectivamente el título El Hijo de Dios apela a todo el poder, a todo su poder divino. Si usted lo quiere, hermanos, en realidad pareciera que en estas 3 expresiones, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, implícitamente están toda la omnipotencia, toda la omnisciencia y toda la omnipresencia del Señor. Nada escapa de su presencia, nada escapa de su vista y nada puede escapar de su juicio. De manera que los pies semejantes a bronce bruñido nos habla de aquel que está dispuesto a aplastar, triturar, demoler todo aquello que atenta contra su pueblo. La llama de fuego es el poder omnisciente del Señor, ante el cual no se puede esconder, no se puede disimular, no se puede tratar de disimular o esconder o fingir, ¿no es cierto? Una vida inconsecuente con lo que es el carácter del Señor. Y el Hijo de Dios tiene que ver con todo su poder divino, dispuesto a obrar a través, a favor de su pueblo. Hermano, en Apocalipsis 2:19, que acabamos de leer, cuando habla, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué nos puede decir de cada una de ellas? Porque a pesar de que habían cosas en la iglesia en Tiatira que desagradaban al Señor, ¿no? Aún así también pues habían cualidades encomiables que el Señor reconocía en ellas, ¿sí? Exactamente, estamos en presencia de, por lo menos aquí habla de las obras, aunque algunas traducciones lo traducen así. Yo conozco tus obras en general, el amor, la fe, el servicio y tu paciencia. Pueden ser 5 o pueden ser 4. Si las traducciones más acertadas ponen 2 puntos en la palabra obras, el Señor está encomiando el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Y luego entonces, finalmente, tus obras postreras, que son más que las primeras. Aquí vemos un progreso en este aspecto espiritual. Tal como usted dice, lo que faltaba de amor en Éfeso, ellos lo tienen aquí. Lo que faltaba en obras realmente de amor hacia el Señor en Éfeso,
Aquí en Tiatira sí lo había. Si bien es cierto, el Señor va a censurar la enseñanza de una mujer y un cierto círculo de personas que están siendo arrastrados por esta enseñanza, algunos discípulos de la que será llamada Jezabel, y aquellos que han tolerado esa enseñanza, el Señor está contemplando en términos generales el comportamiento de esta asamblea. ¿No quisiera usted ser parte de una asamblea así? Donde el amor es evidente, el Señor está, el que tiene los ojos como llama de fuego, que escudriña las motivaciones más profundas de todos y cada uno, Él puede encomiar el amor. Aquí no hay duda, hay amor, hay amor. Hay falsa doctrina, hay peligro, hay mundanalidad, pero hay amor, lo cual no justifica. El amor no justifica la falsa doctrina. Pero si hay un ingrediente que es necesario en muchos lugares, en el ámbito de la comunión, es el amor. En primer lugar es el Señor y el amor entre nosotros. La fe tanto la fe en la persona del Señor, la fe, la confianza en la palabra de Dios, la fe en cuanto a las promesas futuras y el servicio que es tan importante. No han sido negligentes en el servicio. Entendemos el servicio como obras sociales, de amor al prójimo, la predicación del Evangelio, todavía la enseñanza de la palabra de Dios. Y la paciencia en la aflicción o la tribulación. Debe ser la paciencia, obviamente, de aquellos que han soportado esta tremenda presión para ser parte del mundo, pero vamos a ver más adelante que están aquellos que no se han dejado llevar por estas falsas enseñanzas y que han tenido paciencia. La paciencia necesaria está en la venida del Señor. Y hay un elemento acá que también debiera ser deseable para todos nosotros, que nuestras obras postreras sean más que las primeras. Hay un aumento permanente en aquellas obras que son un testimonio del Señor, ya sea en medio del pueblo de Dios o al mundo. Interesante, hermano, cuando se habla de estas obras postreras que son lógicamente más que las primeras. Es decir, que observaba un progreso en la vida espiritual de esa iglesia. Y es interesante, decía, porque hay muchas iglesias, hay creyentes que comienzan con mucho ánimo, ¿no? Ujú. Pero que poco a poco se van desinflando, ¿no? Exactamente. Poco a poco van perdiendo su primer amor. La misma iglesia en Éfeso, nos acordamos, era un ejemplo de cómo el primer amor pues había ido disminuyendo hasta de desaparecer, ¿no? Bueno, en Apocalipsis 2, 20 y 21, acá vemos nosotros cómo Cristo reprende a su iglesia. Hermano Rodolfo, aunque habían cosas en esa iglesia que has mencionado, que habían progresado muy bien, sin embargo, pues habían otras que desagradaban profundamente al Señor. Y lo que quiero ver, lo que quiero saber es que la iglesia en Tiatira había permitido, como lo has dicho, que personas malvadas dañaran a su grey. Era la gran Jezabel, entre comillas, a cual yo quisiera dedicarle un buen espacio en esta conversación, hermano, siempre en el diálogo. Dime. Sí, por supuesto. Si tiene algún comentario, adelante nomás, don Renan, No, vamos a respecto ir a... ahí interactuando, hermano. Es interesante que el Señor identifica claramente la razón por la cual en el verso 20 y 21 él se ha presentado a la iglesia en los términos más severos. El Señor no puede permitir una enseñanza tan perniciosa, tan corruptora como la que aquí se presenta, queriendo tener quizás una base bíblica, una razón lógica, psicológica, de conveniencia respecto a, a, a nuestra asociación con el mundo. El Señor aquí habla de unas pocas cosas, o hay otras traducciones también que hablan de cosas importantes para el Señor, y principalmente el hecho de que esta mujer Jezabel se dice profetiza, el Señor no la está reconociendo como tal, ella se dice profetiza, se ha puesto en un lugar de enseñanza que no le corresponde y que la escritura a estas alturas del Nuevo Testamento, en que ya el Nuevo Testamento estaba absolutamente cerrado, el canon completamente entregado, ya no tenía una autoridad bíblica para enseñar en medio del pueblo de Dios. Hubo el tiempo en que, antes de que
los apóstoles terminaran de escribir bajo la inspiración divina los textos del Nuevo Testamento, hubo algunas personas que profetizaron y sabemos por palabra del Señor que el don de profecía se cesaría en el momento mismo que se completara el Nuevo Testamento. Por eso Pedro dice, hubo profetas, como también habrá maestros. De tal manera que en el Nuevo Testamento se ve claramente que el don de profecía tuvo un tiempo al comienzo de la iglesia, pero después fue reemplazado por el de maestro. Y sabemos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, limita absolutamente el ministerio público de la mujer en medio de la iglesia. No sería tanto si una mujer faltando a lo mejor o no entendiendo la escritura enseñase en medio del pueblo de Dios, si no fuese porque Jezabel lo que enseñaba era algo realmente pernicioso para la asamblea. No sabemos si la mujer se llamaba realmente Jezabel, puede ser, o bien el Señor está usando un nombre simbólico, Un como calco, cuando uno dice, perdón, un calco. exactamente, una metonimia que se dice, es decir, por Jezabel está llamándole así a otra mujer, cuyo nombre no lo sabemos, pero el Señor le identifica claramente con la perversidad, el carácter de una mujer que ya es conocida en el Antiguo Testamento. Y realmente tiene razón usted, habría que dedicar bastante tiempo, interiorizarse bien en la lectura, en el trasfondo del comportamiento de esta mujer y ver que calza perfectamente con lo que el Señor quiere juzgar aquí. Se dice profetiza, Hermano, enseña y seduce a ¿te mis siervos acuerdas a cuando fornicar. hablamos de Pérgamo? Balán seducía al pueblo desde fuera. Y ahora pues acá en Teatira nos pasa lo mismo con Isabel. Exactamente, ahí está, hermano, la mayor gravedad. Porque una cosa es el ataque de afuera, en que el Señor obró a través de su pueblo. El problema es que los males de Pérgamo ahora están, como usted dice, siendo enseñados desde adentro, por la seducción y por el engaño de una mujer que se ha transformado en un verdadero sistema de enseñanza en medio de la iglesia. Bueno, es grave, ¿no? Que las enseñanzas estén llenas pues de falsedad, estén llenas de mentira. En Éfeso también, ¿no? Algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. En Esmirna, en Filadelfia, otros pretendían ser judíos sin serlos, ¿no? Entonces, los cristianos en la Odisea, vamos a ver posteriormente cómo pretendían ser ricos, pero eran pobres, ¿no? Posteriormente lo veremos. En realidad, hermano, cuando usted nos hace recordar la evolución de estos errores, de estos peligros para la iglesia, ya sea en el ámbito moral, en el ámbito doctrinal, realmente Tiatira representa el punto más bajo. Aquí, desde Éfeso se va, con la excepción de Esmirna, se va bajando moral y espiritualmente, hasta que el mal que el Señor juzgó, como usted ha dicho en Pérgamo, llega al mismo seno de la iglesia. Se toca un fondo, prácticamente se toca un fondo, donde está el peligro de la destrucción total del carácter de la asamblea, como un cuerpo creyente separado de parte de Dios, santificado en medio del mundo. Y pareciera que lentamente la luz, lo vamos a ver hacia el futuro, lentamente la luz empieza a verse al final del túnel, cuando ya en Sardis y luego Filadelfia, que es la excepción, y finalmente llegamos a la Odisea, pero parece ser que Tiatira representa el periodo más oscuro, donde todo va en contra de la palabra de Dios. El ataque es de adentro. Hay un sistema de enseñanza guiado por una mujer, lo cual la escritura no lo autoriza. El carácter de la enseñanza es perniciosa. Es la mezcla con la idolatría, es la fornicación espiritual y es también la asociación con el mundo, la idolatría y la inmoralidad. Lo que el Señor no quiso para Israel, ahora está anidado en el seno de la asamblea. ¿Cómo el Señor no se va a manifestar en toda su severidad como se presenta en el verso 18? El Señor es celoso con nosotros. Él nos rescató y nos compró un alto precio, precisamente para vivir una vida de santidad, una vida de separación. El llamamiento de Dios, aún en este libro de Apocalipsis, será salir de en medio de ella, pueblo mío, ¿no es cierto? A través de los siglos, Dios siempre ha llamado a su pueblo a salir, no a entrar nuevamente al mundo. Habrán
fue sacado de Babilonia no para que volviera a Babilonia. Israel fue sacado no para que volviera a Egipto. Y nosotros ya no somos parte de este ciclo. Nos ha trasladado, dice la Escritura, del reino a su amado Hijo, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, el carácter de este mundo, aunque vivimos en él, trabajamos en él, nos desarrollamos en él, el carácter de este mundo no puede ser el carácter de la iglesia. Y el peligro aquí está, como se dice, el sincretismo, mezclar el cristianismo con las cosas idólatras, como pensando que no hay consecuencias. ¿Para qué una separación tan extrema, ¿no es cierto? ¿Por qué no ser parte del mundo? ¿Por qué privarnos de los derechos y privilegios a lo mejor del mundo? Usted sabe, hermano Renan, que algunos historiadores nos dicen aquí que los sindicatos o los gremios eran tremendamente poderosos en Tiatira. Por lo tanto, si usted era un panadero o como Tiatira, una vendedora de púrpura o un ceramista o o artífice en algo, si usted no era parte de su gremio, estaba fuera. Es como en Perú, supongo, que si usted no está en el colegio médico, usted no puede ejercer la medicina. Si usted no está en el colegio arquitecto, no puede ejercer la arquitectura. Entonces, el problema, a diferencia de nuestros países, es que asociarse allí, hermano Renan, era asociarse con las Afiliarse, prácticas, hermano. Afiliarse, ¿no? afiliarse, exactamente. En ese tiempo, afiliarse era afiliarse al patrón de la escuela o del colegio y a las prácticas inmorales. Entonces, ¿cómo podían sobrevivir y vivir los cristianos de Tiatira? Bueno, la solución la tenía Jezabel. No se preocupe, vamos a buscar los argumentos bíblicos, o etcétera, para que usted no tenga que privarse, pasar hambre, necesidad. ¿Qué importa? Total, el ídolo no vale nada. Nosotros sabemos que esa estatua o aquello no importa. Y la falsa enseñanza de los gnósticos, que también Pedro la refutó, de que piensan de que total lo espiritual es lo importante y lo que haga el cuerpo no importa. Es la enseñanza gnóstica perniciosa también, que los apóstoles combatieron en su tiempo. Rodolfo, esta coincidencia en la influencia que tenían las Jezabeles, la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿no? Esa Jezabel, hija del rey de Sidón, que se casa con Acab, el rey de Israel, ella llegó a ser la reina, ¿no? Y lógicamente lo manejó a su antojo, lo manejó a su antojo. Tanto que la historia del Antiguo Testamento nos confirma que ella ejerció la influencia sobre su marido. La comparación Exacto. o el parecido con la Jezabel del Nuevo Testamento. Está claro, hermano Renan, que en la iglesia de Tiatira no había hombres de carácter, ancianos, sobrevedores, líderes, que como Acab eran sin carácter. En primer lugar, para impedir lo que no era bíblico. En segundo lugar, para rechazar abiertamente tales enseñanzas. Y en tercer lugar, para preservar la sanidad espiritual del pueblo de Dios. La falsa doctrina o la enseñanza a veces se permite cuando no hay un liderazgo firme y claro frente a la palabra de Dios. Usted lo ha dicho muy bien. El que era rey, el que tenía el gobierno del país, era un hombre débil, blandengue, como dicen algunos, coloquialmente hablando, que no fue capaz de poner los puntos sobre la I respecto al daño que se hacía. Y en cierto modo el Señor nos guarde de tener un carácter tan casi pusilánime y a veces cobarde para enfrentar aún a personas amadas, aún familiares si es necesario, cuando se trata del desvío de la palabra de Dios. Había una relación de intimidad, había una relación familiar, por lo tanto no había el carácter ni el coraje para poner en su lugar a esta mujer. El que era responsable del gobierno en Israel era Acab. Nosotros, en cierto modo, los creyentes que son llamados a una iglesia, en cuanto al gobierno de la iglesia, la guía espiritual, son los responsables de permitir o no el daño en ese sentido. Y de eso también el Señor va a pedir cuenta, obviamente. Bueno, carambas. Jezabel, diría pues yo, representa la unión de la iglesia y el Estado de ese entonces, ¿no? Exacto. Porque inevitablemente creo que en el siglo IV la iglesia se une al imperio romano, ¿no?
Y Ujú. aunque eso puede parecer pues que supuso un importante avance para el Evangelio, había algo que era bien cierto, que a partir de aquel momento la iglesia introdujo enseñanzas que provenían pues de los cultos paganos, que finalmente destruyeron su identidad como iglesia de Cristo. Yo creo, Exacto. y quiero hacerle una pregunta a mi hermano, no debemos olvidar, aunque pudiera parecer inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo, terminaría siendo totalmente nefasto. Es por eso que no tenemos a una mujer en la cabeza de las congregaciones. Yo creo que muchas damas que pueden tener mayor capacidad, no solo intelectual, conocimiento y piedad, en relación a muchos varones. Normalmente en los ejemplos, buenos ejemplos que vemos en las Escrituras, vemos a mujeres en el Antiguo Testamento que ocuparon un lugar no porque lo ambicionaron, sino porque había una necesidad frente a la total negligencia e incapacidad espiritual de los hombres. Débora no buscó ser juez de Israel. La Ah, decadencia espiritual era tan grande que Dios llevó a cabo sus propósitos a través de una mujer. No es el lugar que le corresponde. Débora lo reconoció así. Le dijo, sepa, le dijo a Barak que la victoria se da dada a una mujer. No es que ella esté buscando, dice. El peligro está que si tú pides que yo vaya al frente, la gloria será dada a una mujer. Por lo tanto, Débora también le animó, y más que le animó, lo presionó a recordar lo que Dios había dicho en su palabra. Entonces ahí vemos a una mujer santa que ocupó un lugar en un momento en que nadie tenía la condición espiritual para estar a la cabeza. Si el problema de la capacidad de la mujer no es el problema es cuando el hombre no ejerce el liderazgo en medio de su pueblo. Y la verdad es que es un tremendo ánimo, es una tremenda ayuda a la obra de Dios, mujeres piadosas, mujeres conocedoras de la palabra de Dios, ujú. mujeres que aman al Señor en el ámbito en que el Señor realmente le puso. Una vez contaba Ironside que el ejemplo de Ironside iba por una esquina, pasando por una esquina con dos hermanos de la asamblea. En realidad era Moody, pero Ironside cuenta la historia. Entonces en una esquina habían cuatro hombres y había una mujer predicando a voz en cuello en la esquina. Entonces los hermanos celosos le dijeron a Ironside, le dijeron a Moody, le dijeron, qué vergüenza que esté una mujer predicando, le dijeron públicamente, en medio de tantos hombres. Y dijo, no, dijo Moody, qué vergüenza es que habiendo cinco hombres, ninguno de ellos esté predicando el evangelio allí. El problema no era de la mujer, el problema era de la falta de decisión y valentía de parte de los hombres. El tema aquí, estamos hablando de institucionalización prácticamente de la enseñanza, de un sistema de enseñanza llevado a cabo, en este caso por una mujer llamada Jezabel, que va en contra de la palabra de Dios. Yo entiendo que las damas tienen su ámbito de enseñanza en medio de la iglesia local. Así lo entiendo por la palabra de Dios. Y algunas han sido tremendamente útiles entre los niños y entre las damas. Pero a la luz del Nuevo Testamento, los hermanos ya lo sabemos muy claramente, que los dones dados a la iglesia, los dones a la iglesia universal y los dones públicos, siempre se refiere a varones, lo cual no Ujú. excluye la posibilidad de que en ámbitos donde no estén esos dones, claramente, la mujer pueda suplir perfectamente una necesidad. Y si tiene la capacidad para hacerlo, no podemos limitar. El cuidado sí que hay que tener, y en ese sentido yo soy muy cuidadoso para decirlo a todas mis amadas hermanas en todo lugar, que la capacidad personal, su espiritualidad, nunca debe ser una razón para tratar de expandir su ministerio más allá quizás del ámbito de la iglesia local. El Señor ha dado dones a los varones, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, para el ámbito público y universal. El ámbito de la enseñanza de la mujer debe tener mucha sensibilidad delante del Señor
de buscar aquel perfil, si usted lo quiere, humilde, bajo, no más allá de lo que la Escritura pudiese. Hay el peligro de, de, de transformarse en un verdadero ministerio que, que pudiese a lo mejor ir más allá de lo que la Escritura, entiendo yo, muestra en la Ajá. palabra de Dios. Hay ámbitos y hay también limitaciones. Y las limitaciones claramente están en el ámbito público de la iglesia local. En el ámbito de las hermanas y los niños hay un tremendo campo donde nuestras hermanas capacitadas realmente pueden ser muy efectivas. Es cierto. Dios nos guarde del carácter de estas mujeres, que en ningún caso, como Jezabel, que no ama al Señor, que corrompe el pueblo de Dios. Dios libre a, en cualquier lugar una situación así, semejante. Así es, hermano. Yo creo que aparte de estas bondades, de estas virtudes que acabas de mencionar de las mujeres de la Biblia, ¿no? Que lo hicieron para la gloria de Dios. Hay también, pues, cosas que no debemos olvidar que ha hecho esta mujer Jezabel, ¿no? Es más, hay cosas que no debemos aprender de esta mujer. Esta mujer, pues, que desde el Antiguo Testamento diría, pues, que nos ponía ya sobre aviso, ¿no? Porque, a ver, ella destruía a los profetas del Señor. Y lo más grave, que intentó eliminar el culto a Jehová de Israel, ¿no? Es más, se propuso matar a Elías. Introduce un culto a Baal en Israel. Eh, Ella misma era dada a las fornicaciones, era dada a las hechicerías. Ella había tramado el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Entonces, pues, por supuesto, teniendo en cuenta todos estos hechos que hemos mencionado, es claro que la Jezabel de la iglesia en Tiatira no era pues una auténtica creyente, más que despistada, diría, no, un poco despistada. Era una mujer incrédula, como lo has dicho Rodolfo, era altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que en la iglesia le permitían pues enseñar, ¿no? Como lo hemos visto. ¿Por qué? Por la debilidad de varones, por la falta de capacidad de varones, cuando somos los llamados, ¿no? Somos los llamados por el Señor para expandir y hablar su palabra. Entonces, podemos imaginar, pues, hermano Rodolfo, que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de esas corporaciones comerciales, como lo he dicho, como también grandes dificultades para ser representantes de Dios en cada congregación. ¿Sí? Exactamente. ¿No habían varones Exacta- acaso? Exactamente. Era una carga, tal como dirá en el verso 24 más adelante, el Señor le dirá, no se impondré otra carga. Había una presión enorme, no sé, más allá de lo que se podría soportar. Tuvieron paciencia. A veces tan fácilmente, Mm. en algunos lugares o en ciertos lugares, los hermanos, aún por convicciones personales o por estar habituados en ciertas prácticas, nos podemos ser intolerantes frente a situaciones que pueden ocurrir en la iglesia. Y al primer momento ya queremos pensar en la idea del éxodo, de partir y salir del medio de la asamblea. Estos a los cuales el Señor les va a premiar por su paciencia y por su fidelidad, el Señor no les va a imponer más cargas o más presión o más responsabilidad que la de soportar todavía esto, que realmente debe haber significado tremendo sufrimiento para, para ellos. Había una luz de esperanza de que el Señor, como siempre, hermano, cuando las cosas en una asamblea fallamos, los que somos responsables de ella, cuando se introducen cosas que no agradan al Señor, es importante orar y esperar. Hay uno que es el Hijo de Dios, es el que anda en medio de los siete candeleros y Él juzga las situaciones. Dejar el juicio al Señor es muy importante. Habrá un momento en que quizás el carácter de una asamblea se pierda absolutamente, absolutamente, pero eso el Señor lo mostrará en su momento. Nosotros podemos confiar en su sabiduría, en su intervención a favor de la pureza
en medio del pueblo de Dios. La bandera de las reivindicaciones o de los intereses del Señor, tomados humanamente, solamente producen destrucción y división. Estos aquí que le llaman el verso 25, los que tenéis, o más bien dicho, los demás, vosotros, a cuantos no tienen esta doctrina, en el verso 24, yo rescato la paciencia de ellos, hermano, la paciencia. Hay que tener paciencia, aún frente a nuestras propias convicciones. Si son bíblicas, bien. Si algo se introduce mal, algo no estamos de acuerdo, esperemos en el Señor. La palabra en su momento dará su fruto. Y ellos han dejado esto al Señor. Él va a intervenir aquí. Y eso es lo importante. Hermano Rodolfo, para dejar ya a Jezabel del Antiguo Testamento, el Señor dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse, pues, cuando Dios envía al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal, ¿no? Allí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Después de esto, Elías hace un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera, pero Jezabel no quiso hacerle caso. De hecho, pues, en aquel momento mandó cortar la cabeza del profeta Elías. Y al parecer, la Jezabel de la iglesia en Tiatira había recibido las mismas advertencias, que se arrepintiera, ¿no? Pero tampoco había querido hacerlo. Por lo tanto, el Señor se disponía a tratarla con severidad. Ante este llamamiento de arrepentimiento, ¿puede decirme usted lo que se espera o lo que esperan las Jezabeles? Por supuesto, aquí hay una tremenda afrenta al nombre de Cristo en el testimonio de la iglesia, y internamente y también hacia el mundo. Hay un atropello a los derechos del Señor como la cabeza de la iglesia. Hay una enseñanza que está destruyendo, inclusive engañando a sus propios siervos, a mis siervos, dice. Por lo tanto, el Señor, de manera inminente, igual como en Pérgamo y en otras asambleas, al parecer de manera inminente, el castigo está como una verdadera espada de Damocles sobre la cabeza de esta mujer. La paciencia del Señor, llamándole al arrepentimiento. Quizás agregaríamos quizás a la misma conversión. Hay personas que de repente necesitan no solo arrepentirse, sino convertirse. El verdadero cristiano se arrepiente. Obviamente aquí tiene que ver a un cambio de pensamiento absolutamente del daño que ha hecho en el pueblo de Dios ahí. Dice específicamente su fornicación. Esta es la fornicación literal, o bien puede ser la fornicación religiosa, o podríamos de carácter espiritual, la idolatría en el fondo. El Señor tiene un tiempo y la paciencia de Él tiene un límite. Por lo tanto, en el verso 21 está la advertencia, en el verso 22 a sus hijos, ¿no es cierto?, a los que adulteran con ella, sus seguidores, deben ser bastantes ahí en medio de la iglesia, también son llamados al arrepentimiento de las obras de ella, las han abrazado. No solamente han sido engañados, sino que abiertamente la han abrazado y están absolutamente convencidos de esa falsa verdad, de esa mentira. Y como usted ve en el verso 23 también, ahora a sus hijos, a los herederos. No sé si son los hijos literales, o como sea, literales o espirituales, o discípulos, también hay una advertencia de muerte, Es tremendamente severo. Y tan severo es que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. El Señor puede usar como método de castigo severo la muerte, aún de aquellos que son suyos, si es necesario. Así, Jeremías 17:10 creo que es bien claro, ¿no? Yo, Jehová, dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero mire, hermano, este castigo, yo creo que aparte de justo, sería un castigo ejemplar, ¿no? Porque después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias van a ser advertidas del mal de tolerar el pecado. Y todas las iglesias sabrán pues que el Señor dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, ¿no? Además, cuando el juicio
y la disciplina se aplican a la iglesia, esta yo creo que se purifica, se fortalece, recibe ayuda, ¿no? Entonces las personas comienzan pues a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado en dejarse arrastrar por malas costumbres de la sociedad que los rodea, ¿no? Y por otro lado, debían entender también pues que no pueden haber nada que quede oculto ante la penetrante mirada del Señor de las iglesias. Su omnisciencia yo creo que es tal que no podemos ocultar nada. ¿Sí, hermano? Mire lo que el Señor dice en el Pablo a los Corintios, dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Entonces Pablo también hace la misma advertencia, siglos después, años después, escribiendo aquí en estas cartas a las iglesias, resuenan las palabras de Pablo. El que destruyera el templo de Dios o lo intentara destruir, y Pablo está hablando en el contexto de una falsa enseñanza, de edificar con elementos que corrompen la obra de Dios. Dios le destruirá a él, enfatizando en primer lugar el carácter santo de la asamblea. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que Pablo dice. Se tiene que cumplir que el que destruye o el que daña o infringe algún daño en cualquier aspecto a la iglesia de Dios, a la asamblea, necesariamente sufrirá las consecuencias. Los años, hermano Renan, los más de 40 años que yo tengo en el Señor, quizás usted pueda dar testimonio de eso y otros hermanos más también, me han demostrado a mí de ejemplos tremendamente tristes de personas que se han atrevido o por orgullo o por resentimiento a infligir daño a la iglesia, al testimonio de la iglesia, de una abierta actitud con dolo, no por inocencia o ignorancia, una actitud de dolo, de disposición, al tiempo como un boomerang, hermano Renan, como un boomerang, el castigo del Señor, ya sea si esa persona se convirtió o no, o si es creyente, el castigo del Señor ha sido tremendamente severo. Yo he sido testigo en mi país de ejemplos que nos han dejado callados y en silencio, como cuando dice aquí, todas las iglesias sabrán, habrá un silencio, un temor de cómo la mano judicial del Señor puede obrar en contra de aquellos que dañan la iglesia de Dios. Yo he visto partir personas, hermanos, partir violentamente, pero claramente a la presencia del Señor, dejando igual que Ananías y Zafira un sentimiento de tremendo temor, como usted bien lo ha graficado, un castigo ejemplar, un castigo ejemplar. Nosotros podemos tener muchas dificultades, muchas puntos de vista diferentes o controversias en el pueblo de Dios. Alguien puede caer en pecados, pero ser restaurado. Por debilidad y ser restaurado. Pero quien violenta la iglesia en división o la corrompe con dolo, tenga la seguridad que el Señor va a obrar en una actitud judicial punitiva severa. Y eso a mí me estremece tremendamente. La palabra tiene que cumplirse. Si alguno destruyere o intenta destruirlo, Dios le destruirá a él. Y el ejemplo clarísimo aquí está en esta Jezabel y todos los que le siguen. El Señor está a punto de actuar judicialmente para dejar ese castigo ejemplar a las iglesias para que esto no se repita en otro lugar. Esto sigue vigente hasta el tiempo presente. Hermano, el tiempo nos está ganando, pero todavía nos queda para cerrar con broche de oro verdaderamente este tema, que es tremendamente interesante, especialmente para el cuerpo de Cristo, mi hermano. Apocalipsis 2, 24, 25 y 2, 26, 29 nos habla de una exhortación, como nos habla también de una promesa a los vencedores, ¿no? Esa exhortación que se dirige al resto fiel, que se advierte que es una doctrina diabólica o que es una exhortación a retener lo que tenían. Te voy a dejar espacio para que lo desarrolles y entrar a la parte final, hermano. Bueno, gracias al Señor hay un grupo de fieles, hay un remanente llamado los demás, los que no tienen o no comparten esa doctrina, no han conocido, o en realidad significa no han querido ni saber.
ni conocer, no quieren comulgar con lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es interesante, hermano Renan, que todas las falsas doctrinas o los cultos extraños tratan de representarse como una manera de cosas escondidas, secretas, privilegios de algunos pocos. La verdad, el Evangelio es abierta. La palabra de Dios es ampliamente abierta para todo. Aquí no hay ni iniciados ni principiantes. La palabra de Dios es un libro bendito que está al alcance de todo aquel que cree. Y esas profundidades de Satanás son los misterios esotéricos, religiosos, que Satanás siempre ha querido mostrar como algo muy, muy especial. El gnosticismo, el docetismo, el catolicismo, cayó también en estas trampas de la búsqueda de algo más allá de la palabra de Dios, buscando experiencias extáticas, experiencias espirituales nuevas, ciertas cosas que van más allá de lo que no es realmente la verdadera espiritualidad. Y tenemos que recordar que hoy en día también el protestantismo, hermano Renan, también está en el peligro de ir más allá de lo que es la palabra de Dios, buscando experiencias extáticas muy personales y privadas de ciertos cultos que son realmente engañosos. La mayoría de los cultos secretos, así llamados, tienen esta cualidad de querer tener como algo muy especial escondido. La palabra le llama las profundidades de Satanás, simplemente. Es una trampa satánica. Dice, no os impondré otra carga, es decir, sean fieles con la presión que tienen, con la responsabilidad que tienen de mantenerse separados del mundo, de la contaminación moral y de la contaminación espiritual. Como dice Pablo ahí en 2 Corintios 7, perfeccionar la santidad en el temor del Señor para no contaminarse de espíritu, de nada espiritual, así llamado, y de carne, contaminación de carne y de espíritu. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y en el verso 25, seguramente usted lo sabe también, los hermanos lo saben, la primera mención explícita de la venida del Señor. Tremendo aliento para los creyentes ahí en Tiatira. Al que venciere se refiere a todo cristiano que fiel es un vencedor y guarda las obras, y podríamos llamarle su palabra, hasta el fin. El fin es hasta el fin de nuestro testimonio o al fin que es la venida del Señor. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí no solamente es el tribunal de Cristo la recompensa, sino que algo público. Habrá una recompensa pública, autoridad. La autoridad que Tiatira perdió, espiritualmente el creyente la tendrá cuando el Señor venga. Y como dice la Escritura, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Aquí hay una promesa explícita del Señor a la iglesia de reinar con Él en el milenio. Sigue el verso 27, en alusión al Salmo 2, claramente el Salmo 2, un salmo mesiánico, dice, las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y yo invito a los hermanos a leer el Salmo 2, a estudiarlo y considerarlo. Es maravilloso cómo el Señor aplica este Salmo 2 que tiene que ver con el reino del Mesías, con los que se oponen a ese reino, las naciones que buscan evitar ese reino, pero finalmente está la recompensa que el Señor comparte con su pueblo. No solamente con Israel, sino en este caso también con la iglesia. Y aquí está el verso 28, hermano Renan, que para mí es una maravilla. Yo tengo la costumbre cada vez que me levanto, trato de hacerlo, en las mañanas, 6 de la mañana aquí en Chile, y si está despejado, antes que salga el sol, mirar hacia la cordillera. Yo tengo la posibilidad de mirar hacia la cordillera que divide Chile de Argentina. Adivine o piense usted qué es lo que aparece primero. La estrella Estrella de la mañana. resplandeciente, la estrella resplandeciente de la mañana. Y cada vez que la miro, para mí es un testimonio. Dios, el Señor dejó esa estrella allí para que me avise diariamente. Yo vengo pronto. Puede ser hoy. Esta es mi estrella. Él la creó para recordarnos a nosotros la inminente y maravillosa esperanza de su venida. Antes que el sol de justicia caiga sobre este mundo, en juicio, la estrella de la mañana me avisa, me recuerda. Cuando uno se levanta distraído, cansado o
confundido, con tantos quehaceres, me recuerda, yo vengo hoy, yo vengo ahora, esta estrella me recuerda. Entonces para mí la estrella de la mañana, hermano Renan, es lo que se perdió, si usted lo quiere, durante los 1000 años del gobierno del sistema religioso del catolicismo romano. Si Jezabel representa históricamente, como también hemos tratado de verlo, el tiempo de la mayor oscuridad de la historia de la cristiandad, 1000 años de oscuridad que se terminaron con las reformas de Lutero, que es lo que primero se recuperó, la gran y bendita enseñanza de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia. Mire, los historiadores de la doctrina bíblica nos dicen que cuando usted bien ha dicho, cuando la iglesia o lo que se llama la iglesia se unió al Estado, nació el papado y todo ese sistema, se perdió para siempre la esperanza cristiana. Y el Señor dice, yo voy a darle a ustedes la estrella resplandeciente de la mañana, el mejor símbolo de la esperanza de mi venida y la razón que nos anima a seguir adelante para separarnos del mundo, porque dice el apóstol Juan, si me queda un poquito de tiempo, yo sé que ustedes lo conocen y lo voy a leer ahí en el capítulo 3, dice amados, eh, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿no es cierto? Todo aquel que tiene esta esperanza de la venida del Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces esa esperanza nos hace recordar la necesidad de recibirle a Él o encontrarle a Él cuando Él venga en santidad de vida, en esperanza. Hay tiempo, el tiempo hacia atrás ya pasó. Todos nuestros errores del pasado restaurados plenamente. Ahora el Señor nos manda a enfrentar esa inminente venida en la pureza de la santidad, no en el engaño fatal y pernicioso de este sincretismo, de esta fornicación, esta idolatría, esta mezcla con el mundo sutil y engañosa, que es una falsa libertad, que en vez de ser libertad es un abuso de la gracia. El Señor nos manda a vivir en vida de santidad. Si Él es puro, la estrella de la mañana me recuerda, mantente puro, mantente en santidad, porque Dios es santo, porque el Señor es santo, y porque Él viene. Y cuando Él me encuentre con Él no juzgará mi pasado, Él juzgará mi presente. Amén. El pasado ha sido sanado y perdonado. Lo que Él va a juzgar son las obras si fueron provechosas o no. ¿No es cierto? Mis fracasos, el Señor ya los ha perdonado. Pero lo que demanda es que Él me encuentre en santidad, porque Amén, Él es puro, hermano. dice la Escritura. Bien, hermano, ha sido verdaderamente grande, tremendo este tema. Y habrá una recompensa final, pues, para el cristiano, que será la plena comunión con Él. Y ese día los creyentes reflejarán también, pues, la gloria del Señor, ¿no? La gloria de Exacto. Cristo. Y la carta termina con un nuevo llamamiento a oír la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Mientras que el mensaje, pues, a la iglesia en Éfeso nos advierte sobre los peligros de la ortodoxia carente de amor. La carta que hemos terminado, la carta a Tiatira, nos avisa de los riesgos de un amor blando que lo tolera todo, que lo tolera y no juzga nada. Amigos, el tiempo nos ganó, estamos exactamente en la hora. Hemos llegado al final de nuestro tema de hoy, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Tus palabras finales, hermano Rodolfo. Bueno, rogar al Señor y a favor de todos los creyentes y de todos los que nos conectamos en esta ocasión, que el Señor nos ayude a poner en práctica la palabra y tomemos nota de las serias advertencias de lo que significa vivir una vida de santidad, de lo que significa procurar el bien del pueblo de Dios, la solemnidad de la disciplina y del castigo del Señor para quienes tratan de destruir el templo de Dios. Y finalmente, el recuerdo de la bendita esperanza, la bendita esperanza. Usted lo dijo muy resumidamente, pero es muy importante. La estrella de la mañana tiene que ver con la esperanza, pero también con reflejar el carácter, el brillo de esa persona. Nos da una vida de santidad que refleje a Cristo. Eso es lo más glorioso que nosotros podemos
vivir. Y el Señor nos ayude que sea así de manera permanente y constante.